Eso de que cuando los padres se pelean, uno de ellos ponga a los hijos en contra del otro, es una historia de muchos años. ¿Cuál es entonces hoy el problema? El problema es que las leyes están retorcidas. Antes, el concepto era alienación parental y señalaba al padre alienador, fuera el hombre o la mujer. O le llaman violencia vicaria y la única víctima es la mamá. Pero, ¿y los miles de padres que no pueden ver a sus hijos injustamente? Porque en este asunto hay muchas triquiñuelas e injusticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Prieto, ya estamos en el mandato del NOS aquí en Insólita Labs. El mandato del NOS es el mandato de nosotros, los ciudadanos, quienes debemos tener el poder de decir no o sí a lo que digan y hagan los políticos de la ideología, partido o gobierno que sea, no al revés. Y eso tenemos que dejárselos muy claro, justamente para que estas políticas, que son absurdas y pero muy injustas, no sucedan. Hoy hablamos con Alex Flores, maestro en sociología y activista en favor de los derechos de los padres. Pero antes recuerden, el mandato del NOS es el mandato de ustedes. Participen aquí mismo en los comentarios del podcast con sus puntos de vista y cuestionamientos. Ya se la saben, estamos en YouTube con la corrección política que impone, pero también en Spotify donde todo va como es y las cosas como se llaman. Suscríbanse al canal y encuéntrenme también en redes como El Factor Sam. Exploremos entonces de qué va este asunto de la violencia vicaria. Nos dijeron que así son las cosas, que no hay alternativa, que el poder no se cuestiona. Pero la realidad no es un discurso. El desacuerdo también es un mandato. Decir no es empezar a pensar. Esto no es información, no es opinión, es análisis. Sin concesiones, el mandato del NOS. Alex Flores, soy papá, no criminal. Es una frase súper fuerte. ¿Cómo surgió? Cuéntame. La realidad es que a lo largo de las manifestaciones a las que he ido, de papás obstruidos, de víctimas de denuncias falsas, siempre en las manifestaciones surgen frases. Entonces, hubo una manifestación el 25 de abril, me parece, del 2023, 24, que fue afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue de las primeras veces que se buscó impugnar este tema que ahorita está muy de moda de la violencia vicaria. Y justo empezó a salir el cántico con los papás. Empieza a salir el soy papá no criminal, empiezan a muchos a vitorearlo, a cantarlo, y varias organizaciones de las que estaban presentes, ahorita me acuerdo de una que es el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, pues lo abraza, ¿no? Y dice, aquí hay algo bien poderoso y bien fuerte. A pesar de que son mujeres. Claro, o sea, hay un tema bien interesante con este mundo, ¿no? Uno pensaría que por ser hombres nosotros seríamos los protagonistas de esto, pero está bien fuerte darte cuenta que muchos hombres no tienen la posibilidad para manifestarse o para hacer estas cosas, pues porque tienen que trabajar. Claro. Porque tienen que pagar su pensión alimenticia y si no la pagan van al tambo ya. Así es. Entonces, muchas de estas luchas recaen sobre las familias de estos hombres, sobre las abuelas, sobre las hermanas, sobre las tías, a veces sobre de las hijas. Hubo un caso que a mí me tocó bien fuerte escuchar de una niña que en ese momento tenía 17, ahorita creo que ya tiene 19, que su papá está en la cárcel por una denuncia falsa. Y entonces ahorita ella está peleando para tratar de liberarlo. Vaya que ese es un tema horrendo. Pasemos a él un poquito más adelante porque hay que tratarlo con mucha particularidad dada su profundidad. Me gustaría antes, si te parece bien, Alex, dimensionar el asunto. Nada más en tu movimiento, en este hashtag Soy Papá No Criminal, ¿cuántas personas hay? Pues mira, la última manifestación pública que hicimos fue digital. Convocamos a los papás para que dijeran en videos las situaciones que vivían. Solo en mi cuenta personal llegaron más de 500. Ahora, en otras cuentas de otras organizaciones y otras personas que han estado colaborando con esto, han llegado cientos. O sea, la conversación, yo rastreé el hashtag, llegó a 5 millones de personas en una semana. Ese es el alcance. 5 millones total. de personas en una semana. Ajá, en total de visualizaciones de toda la gente que participó en comentarios, viendo los videos, compartiendo videos. O sea, la verdad es que fue un impacto brutal, algo que yo no me esperaba, sobre todo porque en el tiempo que yo llevo haciendo esto, nunca había pasado algo así. Y entonces llaman la atención otras dos cosas. Primero, que muchos padres, me refiero a padres hombres, varones, trabajadores,
terminan siendo apoyados por sus propias familiares mujeres, que entonces tienen que enfrentar justamente esta ideología malentendida del feminismo moderno, ¿no? Entonces terminan siendo mujeres combatiendo una ideología de mujeres, pues para desprestigiar a lo que es llamado ahora la paternidad. Y desde esta perspectiva, bueno, de repente los términos no cuadran, ¿no? Se habla mucho en las noticias actuales de toda la violencia que sufren las mujeres, que no dudamos que exista, de la violencia vicaria, que no dudamos que exista, pero entonces esta parte que está como hecha a un lado en la opinión pública de los padres que no pueden ver a sus hijos también es un problema grande en México. Sí, la realidad es que los propios hombres pasan por un proceso muy complicado para reconocerse como víctimas de un delito en general y más en temas familiares. De hecho, yo que he platicado con la mayoría que se acercan conmigo me dicen es que Alex, a ver, yo no me concibo a mí como víctima más que a mis hijos. Yo considero que mis hijos son la verdadera víctima. Lo cual es cierto, ¿no? Lo cual es muy cierto. Pero por mucho que yo les trato de decir, oye, pero tú también estás sufriendo, tú también estás teniendo estos temas, lo asumen y lo aceptan como algo inherente a la condición de ser hombre, ¿no? O sea, si eres hombre, básicamente este mundo vienes a sufrir y a trabajar y eso es tu papel, ¿no? Y eso es algo que nos han enseñado a todos desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora? Que hay muchos hombres que han empezado a cuestionar estas cosas, que ahora dicen, pues es que yo también sufro. O sea, a mí también me duele no ver a mis hijos. A mí también me duele ir a los centros de convivencia y que no me lo traigan. O me duele verlos enfermos, o me duele verlos mal, que los maltratan, que no puedo hacer nada. Y empiezan a reconocer que también son víctimas de algo. Ahora, creo que algo que pasó, que convirtió esto en un movimiento muy efervescente, pues fue un tema muy mediático que se trajo desde la Secretaría de Mujeres. Y que eso yo creo que fue como el detonante para que muchos hombres dijeran, ya hasta aquí. Cuéntanos. Todo empezó en el estado de Coahuila, ya que Coahuila es de las pocas entidades federativas que legislaron la violencia vicaria como un tema de ambos sexos. Es decir, en Coahuila hasta este momento los hombres pueden denunciar violencia vicaria. Un hombre lo hace, vinculan a proceso a una mujer porque el juez encontró elementos para decir, me parece que hay que investigar más a profundidad esto. Y entonces el tema llega a medios de comunicación. Al día siguiente, la secretaria de las mujeres sale en un video a decir que ella considera que eso está mal, que no deberían de haber mujeres vinculadas por este delito y que se van a contactar con las autoridades en Coahuila para evitar que esto pase. Y eso estalló una reacción social inmensa, porque la gente escuchó y escuchó bien el decir no queremos igualdad ante la ley. Y entonces a mucha gente eso no le parece, porque además la igualdad ante la ley es un valor central en el sistema jurídico mexicano, en el sistema democrático mexicano. O sea, nosotros a todos desde la primaria nos enseñan que todos somos iguales y debemos ser iguales ante la ley. Es la enseñanza principal de la democracia. Y de pronto se pone la secretaria a decir, pues no me parece que a una mujer se le sancione con base en la ley. Queremos una ley distinta para mujeres y una distinta para hombres. Y la gente dijo, no estoy de acuerdo. Entonces, eso generó mucha controversia, mucha gente demostró mucho descontento y ahí es en donde surge esta convocatoria del hashtag Soy Papá No Criminal, porque entonces yo dije, a ver, ¿cómo podemos hacerle entender a la Secretaría de Mujeres, uno, que sí pasa a los hombres, porque en su video dice es que solo el 10% de los casos afecta a los hombres? Yo tengo cifras que demuestran lo contrario. Y dos, ¿cómo le demostramos, además, que no está tratando con hombres violentos, agresivos o agresores, sino que pues, son personas que lo único que quieren es ver a sus hijos? Yo dije, bueno, si yo lo digo, a lo mejor a mí no me cree, pero entonces si lo escucha de ellos, probablemente tenga más peso. Y yo les dije, yo necesito que ustedes hablen, porque a mí no me van a escuchar. Yo llevo gritando desde hace 4 años, no me escuchan, necesito que ustedes lo hagan. Y los hombres dijeron, va. O sea, ahorita lo voy a hacer, y lo hicieron, y la verdad es que esto se hizo enorme. Si entiendo bien, este movimiento incluyó una de las acciones que encabezaste, que fue el escribir cartas al Congreso de la Unión. ¿Cuántas cartas recibiste? ¿Cuántas cartas se enviaron? ¿Y qué respuesta ha habido si es que la hay? Claro. Esa fue la segunda fase.
O sea, la primera fase, yo soy muy metódico y digo, a ver, la primera es visibilizar, Así es. la segunda es hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya se visibilizó el problema, ¿cuál fue la contestación desde el poder? Bueno, en medio de todo este auge popular de clamor social por igualdad, la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados se le ocurre presentar una iniciativa de ley para reformar el delito de violencia vicaria a nivel federal, como un delito que solo pueden sufrir las mujeres. Es decir, les importó un pepino lo que opinaba la gente, dijeron, aquí mis chicharrones truenan, aquí lo vamos a hacer como nosotras decimos y ustedes se aguantan. Entonces yo dije, a ver, todos los diputados tienen un correo institucional, que es público además. Así es. Entonces, pues lo que yo hice fue decir, a ver, yo necesito un programador. De hecho, hice un video así tal cual. Necesito un programador y un cuate que sepa hacer páginas web para poder hacer esto. Llega alguien, se ofrece como voluntario, se compra el dominio y entonces diseñamos una página muy sencilla en donde tú nada más pones tus datos generales, tu código postal. Danos los datos porque hay que darle difusión a esto. La plataforma se llama laviolencianotienegénero.com.mx. Entonces te metes ahí, te sale tu formulario, pones tus datos, código postal y ahí te sale la lista de todos los diputados que te representan de tu estado, ¿no? Y por distritos también. Tú puedes elegir mandarle a todos, a uno o a los que tú quieras. Puedes mandar tu carta de manera anónima, puedes ponerle tu firma si quieres con tu nombre y esos se envían desde la propia aplicación al correo oficial que está de los diputados dado de alta en las bases oficiales del Congreso. Hasta ahorita hemos registrado más de 5,000 participaciones individuales, o sea, más de 5,000 personas, con un promedio de entre 10 y 12 correos electrónicos por persona. Entonces tenemos entre 50 a 60,000 correos que se han estado mandando desde los últimos 2 días y hasta este momento no hemos recibido respuesta de ninguno de los correos, lo cual me parecería todavía más interesante porque la cantidad y el volumen de estos correos solamente puede llevar a 2 cosas. 1, o a todos nos están mandando a spam, lo cual es probable, o 2, esos correos no llevan a ningún lado, lo cual es peligroso. Claro. Porque si tú como institución, Cámara de Diputados, le dices a la gente, este es un correo de atención ciudadana de tu diputado, y en realidad ese correo no existe o no lleva a ningún lado o nadie lo revisa, entonces estás incurriendo en una falta grave. Y entonces ahí hay un problema que se tiene que atender. Y ahorita estamos en esa parte de analizar qué está pasando. Si lo están leyendo y no les importa, si no les está llegando por algún tema o si de plano los correos no existen y entonces eso se va a tener que escalar a otro lugar más grave todavía. Sin duda alguna. Y entonces, a ver, estamos recapitulando en una cuestión en donde pues los mismos legisladores están tomando la posición de que no es cierto eso, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, lo cual es anticonstitucional para empezar y muy inmoral para continuar. La siguiente cuestión es entonces que hay realmente iniciativas específicas para hacer que entonces este asunto de la violencia vicaria únicamente aplique a las mujeres como víctimas. ¿Qué repercusiones le encuentras? Esto es algo que ya, o sea, y además ni siquiera es nuevo, ¿no? Eso se llama derecho penal de autor, ¿no? Y eso es algo que se le ocurrió implementar a cierto pintor austriaco por ahí de mediados del siglo pasado, en donde el castigo no es con base en qué haces, sino con base en quién eres. Y entonces eso abre la puerta a vejaciones de derechos humanos brutales. Yo lo debatí hace poco con una abogada que ella me decía, a ver, lo que pasa es que los hombres son más fuertes que las mujeres, ¿estamos de acuerdo? Ok, sí, es una realidad fáctica. Físicamente. Físicamente. Eso significa que si yo te pego a ti, yo como mujer a ti, Alex, pues no es el mismo daño que tú me harías si tú me pegas a mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Y yo lo que le decía a ella es, bueno, pues también hay metaanálisis que han buscado estas diferencias en fortaleza y masa corporal entre, por ejemplo, personas blancas y personas afrodescendientes y han demostrado que las personas afrodescendientes en promedio pues también son un poco más fuertes que las personas blancas. Así es. ¿Eso justificaría que les pusiéramos penas mayores a los afrodescendientes? No creo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sí lo hacemos con los hombres?
Entonces, la realidad es que todos esos argumentos que tratan de poner sobre de la mesa para justificar la discriminación hacia los hombres no resisten un análisis de lógica básico, porque en esencia es discriminación. Y de hecho, la reacción política y también social ante todos estos señalamientos ya fue la cerrazón. O sea, ya ni siquiera es el debate, ya ni siquiera es el diálogo, es un pues no, y porque yo digo que no, y porque deuda histórica, y con base en eso están justificando unas de las vejaciones de derechos humanos más graves registradas en la historia del siglo XXI. Sin duda alguna, porque como bien dices, es una cuestión de discriminación y es una cuestión que tiene que ver también con principios justamente de violación de esa igualdad de que tanto defienden. Ahora, Alex, desde la perspectiva de la acción hacia adelante, porque hay muchas cuestiones todavía que se pueden abordar, ¿no? Por ejemplo, si realmente se puede, por ejemplo, conseguir una reunión con la Comisión de Equidad del Congreso o con los diputados de algún partido o con los senadores de alguna fracción, etcétera. ¿Eso se ha buscado? Sí, la realidad es que, a pesar de que ahorita esto se volvió muy efervescente y popular, el trabajo que se ha llevado haciendo sobre estos temas tiene años, décadas ya, yo creo. Yo me sumo hace casi un lustro y para cuando yo me sumé ya había gente que llevaba años en esto. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Por ejemplo, en el estado de Jalisco se buscaron reuniones en el Congreso local cuando se empezó a legislar ese tema y en su momento se logró que quedara también como un tema paritario, es decir, que tanto hombres como mujeres podían denunciar la violencia, ahí le llamaban a través de interpósita persona, que en términos prácticos es lo mismo, y lo podrían denunciar como una modalidad o como un agravante de violencia familiar. Ok. En el estado de Chihuahua es el único estado en donde no se ha aprobado la ley vicaria, precisamente porque la sociedad se organizó y les dijo, oigan, esto no está bien. Porque además conceptualmente la violencia vicaria tiene muy mal diseño. Porque la violencia vicaria dice, si le pegas al niño, la víctima es la mamá. Y tú dices, a ver, espérame 2 minutos, ¿no? O sea, si le pegan al niño, el que tiene que ir al médico es el niño. Claro. El que necesita terapia es el niño. El que requiere medidas de protección es el niño. Entonces, ¿de dónde sacas que la víctima eres tú? ¿Por qué le quitas ese lugar central que tiene el niño y te pones primero? Y lo mismo va para los hombres. Sí, sin duda. Entonces, desde ahí, la lucha ha sido, primero decirles, esto está raro, deberíamos de hacerlo al revés, que la víctima principal sea considerado el niño. Y si quieres como víctima indirecta, reconsideramos a los papás, porque también lo sufren. Pero la principal es el niño. Entonces, desde ahí se peleó en Chihuahua. En Chihuahua lo entendieron, gracias a Dios, y dijeron, ok, no la vamos a aprobar. Han intentado aprobar esa iniciativa como 5 veces en los últimos 2 años. Nunca lo han logrado. Y la idea es aprovechar esta iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, buscar el acercamiento con los diputados federales y entonces desde ahí generar una reforma que homologue a nivel federal y que lo deje como un tema de violencia familiar y que pueda ser denunciado tanto por hombres como por mujeres. O sea, el punto es aprovechar que ya presentaron la iniciativa, buscar como ciudadanos incidir en el diseño de la iniciativa y que entonces una vez que quede homologado a nivel federal, pues toca hacer la chamba fuerte que es ir estado por estado a tocar la puerta y decirles, oye, fíjate que a nivel federal ya pasó esto, pues ahora te toca a ti actualizar, ¿no? Y entonces ese es un trabajo pues que va a tomar meses, que va a tomar años, ¿no? O sea, la realidad es que cuando aprobaron desde la primera iniciativa de violencia vicaria hasta la última que fue la más grande, se tardaron como 4 años para recorrer todo el país y aprobarlo en todos los congresos locales. Entonces yo le calculo que nos vamos a tardar pues básicamente lo mismo en ir de regreso en todas partes para tratar de incluir a los hombres en una legislación que los excluye y discrimina. Sin duda alguna, pero esto será después de que se logre que a nivel federal haya una legislación que sea correcta, ¿no? Es correcto.
Entonces, ese es un gran problema. No dejen de participar porque este tema es súper relevante, tiene mucho que ver con nuestra calidad como ciudadanos. Y eso es relevantísimo porque hombres y mujeres debemos ser iguales exactamente ante la ley. Eso es justamente parte del ser un ciudadano. Pongan sus comentarios también aquí en este mismo podcast del Mandato del Nos. Ya saben, aquí siempre leemos todo y además pues le damos voz a todo el mundo. Alex, desde esta perspectiva, de repente se habla como un asunto que fuera muy innovador y que se descubrió el hilo negro o se inventó el agua tibia con el asunto de la violencia vicaria. La verdad es que antes de esto ya había un concepto jurídico llamado alienación parental, ¿no? Que básicamente hablaba de que uno de los dos padres hablaba mal con sus hijos con respecto al otro progenitor y entonces se ocasionaba ahí una disputa pues con los hijos, ¿no? Y eso pues traía consecuencias bastante graves a la división familiar. ¿Cómo cayó en desuso eso y cómo llegó de repente la modita esta? Eso es una tendencia global. De hecho, yo la tengo muy bien registrada. A mí me gusta analizar esto a partir de las búsquedas de Google, porque eso es lo que nos dice qué es lo que está en popular y en uso en términos generales. Si nosotros analizamos, para empezar, violencia familiar versus violencia de género, nos vamos a dar cuenta que conforme más se utiliza el concepto de violencia de género, más cae en desuso el concepto de violencia familiar. Al punto en que hoy en día casi todas las conductas que se denunciaban como dentro de la violencia familiar ahora están contenidas dentro de la violencia de género. En la Ciudad de México, por ejemplo, en el año 2021, en ese momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó una reforma que eliminó la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar del Distrito Federal Ciudad de México, bajo el argumento de que como ya teníamos una ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia, pues era redundante tenerla de violencia familiar, porque pues no es ni que hubiera hombres que sufren de eso, ¿no? Entonces quitan esa ley y ponen la de violencia de género. Y ese es el camino que sigue en todos lados este tema. Quitamos y hacemos el desuso de la violencia familiar, lo sustituimos por violencia de género y en ese baile es que sale el tema de la alienación parental. Porque la alienación parental hay que distinguirla entre la acción de alienar a un hijo y lo que se intentó investigar como un síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, que no logró recopilar como el consenso científico para ser integrado como síndrome dentro de los manuales psicológicos, derivó en este análisis de decir, a ver, no es un síndrome porque el niño no está enfermo. O sea, no es un desorden de la conducta del niño. Pero sí es un acto de violencia del papá o de la mamá hacia el niño el tratar de destruir el lazo paterno-filial o materno-filial. Entonces, aunque el niño no esté enfermo y por lo tanto no es un síndrome, sí tenemos que reconocer la conducta del papá que le está haciendo este tipo de violencia a su hijo. Y eso fue algo que la Suprema Corte de Justicia en el 2016 dijo y llegó a esa conclusión. De hecho, en México teníamos legislada alienación parental y en algunos estados todavía está. Y los ministros justamente dijeron, no reconozco el síndrome porque el niño no está enfermo, pero sí reconozco la conducta del papá y esa es violencia. Y así fue como había quedado en su momento. Entonces, cuando empiezan a quitar la violencia familiar y empiezan a hablar de violencia de género, entonces dicen, pues es que esto de alienación parental me estorba. Porque entonces si tu mamá lo que empiezas a hacer es alienar al niño, pues el papá puede irte a denunciar por alienación parental. ¿Qué fue lo que pasó en la Ciudad de México en el año 2016-2017 con un caso que se hizo muy viral? Bueno, todavía no existía bien la palabra viral en ese momento, pero se hizo muy mediático, que fue el caso de Mireya Agras Cortés. Mireya fue una mujer y demostradísimo además, que levantó denuncias falsas en contra de su expareja. La expareja ganó todos estos procesos jurídicos, demostró que eran falsedades y encima demostró el proceso de alienación parental que estaba ejerciendo Mireya hacia sus hijos. El resultado fue que le quitaron la guardia y custodia a Mireya. Y ella, en lugar de reconocer que hizo mal y decir, ok, voy a trabajar para tratar de subsidiar lo que hice, pues decidió arrebatarle la vida a los niños y arrebatársela a ella. Entonces, eso pasa en 2017, la noticia se vuelve mediática. Así es. Y las organizaciones feministas de ese momento, en lugar de condenar lo que hizo Mireya, decidieron canonizarla y decir, esto es lo que pasa cuando permites que un hombre denuncie a una mujer
por alienación parental, que la llevas a un grado tal en el que no ve otra salida más que cometer estas cosas. Y entonces, pues, básicamente recurriendo a tácticas de negociación turbias, pues nos han estado diciendo desde entonces que si permitimos que los hombres puedan denunciar violencia vicaria, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, básicamente nos están diciendo, si los dejas, los niños van a empezar a sufrir feo. O sea, básicamente como si fueran rehenes. Entonces, pues digo, eso fue lo que llevó a que en la Ciudad de México quitaran la legislación de alienación parental. Pasa lo de Mireya, menos de 6 meses, derogaron la alienación parental del Código de la Ciudad de México. Y al siguiente año legislaron violencia vicaria como un delito que solo pueden sufrir las mujeres en esta ciudad. Vaya distorsión, ¿no?, de la realidad. Desde esta perspectiva, Alex, ya que caímos en el tema de esta señora Mireya, que sí, en efecto, pues se presta a muchas muy malas interpretaciones, más allá de cuál sea o no la realidad. La cuestión es que también hay muchos casos de violencia familiar, ahora violencia vicaria, en donde de repente se inventan cargos contra el padre, particularmente cuando este es varón, y entonces pues llegan procesos de cárcel, llegan procesos penales, llegan procesos que terminan no siendo realmente sustentables ni verdaderos, ¿no? Sí, la realidad es que ese es un tema, y lo platiqué en algún momento con un doctor en Derecho. Me decía, a ver, Alex, este tema de las denuncias falsas no es nuevo, está tan viejo que está en la Biblia. O sea, claro, en la propia Biblia ahí está justo esta parte en donde 2 mujeres van a ver al rey Salomón y le dicen, es que es mi hijo, las 2. Y él dijo, a ver, no pueden ser las 2. Entonces, ¿cuál fue la solución de él? Dijo, pues vamos a partir el niño a la mitad, tú te quedas con una mitad, tú con la otra. Una dice, no, espérate, ¿cómo le vas a hacer eso al niño? Y él dice, bueno, pues ella es la verdadera mamá, porque solo una verdadera mamá no permitiría que le hicieran daño al niño. Entonces, desde ahí ya nos están hablando, desde la Biblia, que se puede generar una afirmación falsa frente a una autoridad tratando de conseguir un beneficio, que esa es la esencia de la denuncia falsa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora han habido tantas puertas abiertas dentro de nuestro sistema jurídico que muchos abogados, sin ética, han empezado a utilizar estrategias jurídicas muy agresivas para tratar de ganar litigios muy jugosos. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos abogados llegan y le dicen a las señoras, bueno, ¿qué quieres? No, pues es que quiero quedarme con la casa. Ok. Bueno, yo te voy a cobrar un 10% del valor nominal de la casa. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a meter una denuncia al señor porque te pegó. Y entonces le vamos a meter la denuncia, nos van a dar las medidas, lo vamos a sacar de la casa, tú tomas ocupación y en lo que se resuelve el juicio la casa ya es tuya. Y de todas maneras, pues el señor la tiene que seguir pagando porque el agresor sale de casa. Entonces, esa es una. Otras con las pensiones alimenticias. Es que tú, ¿de cuánto quieres tu pensión, amiga? Pues de unos 100,000 pesos al mes. Ok, le vamos a meter una de 150, tú me vas a pagar 20,000 pesos mensuales ahí. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a la cárcel, le vamos a meter una denuncia por lo que tú quieras contra los niños, lo meten a la cárcel y ya estando en la cárcel a ver si no afloja el señor. Rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades lo permiten porque las autoridades ganan de esto. Porque lo que empezó a pasar fue que muchas de estas denuncias se empezaron a resolver a través de procesos abreviados. Que el proceso abreviado es cuando tú reconoces la culpabilidad del hecho a cambio de una pena menor a la que te hubieran impuesto o incluso a cambio de tu libertad. Uh-huh. Y pues obviamente yo no juzgo a un señor que está en la cárcel y que le están diciendo, pues vas a estar ahí 10 años. Que le digan, pero si llegas a un acuerdo económico reparatorio, le das $500,000 de pesos y te ajustas una pensión de 100,000 pesos mensuales, te firmamos el acuerdo reparatorio, tú sales en la cárcel de 1 año y medio y ya todos estamos contentos. Y entonces, ¿qué es lo que dicen muchos abogados? Pues libertad es libertad. Fírmale. Uh-huh. Y entonces a la autoridad le conviene porque así es como inflan las estadísticas de sentencias. Y entonces salen a presumir y dicen, es que cada año aumentan las sentencias por violentadores, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. No, estás extorsionando señores para que firmen culpabilidades de cosas que no hicieron uh-huh. a cambio de librar el bote. Y eso es algo que nuestro sistema, y no es exclusivo de México porque ya me he paseado en varios países donde pasa exactamente igual, uh-huh. porque al sistema le conviene, porque así lo justifica, porque al final de cuentas los que terminan pagando pues son los señores y a nadie le interesan
esas víctimas. O sea que al final del día, más allá de un tema ideológico, el interés económico está presente en todo el proceso. Completamente. ¿El interés económico dónde empieza? El interés económico empieza desde que tú dices existe una nueva violencia. De acuerdo con los protocolos internacionales de la CEDAW, ¿no?, que es esta, y también de Belém do Pará, lo que dicen es, para poder atacar una violencia, lo primero que hay que hacer es identificarla, luego ponerle un nombre y luego legislarla. Esos son los 3 pasos. Entonces, si el día de mañana, no sé, ahorita que están de moda los Terians, ¿no?, salen mujeres Terians a decir, es que existe la violencia de género Terian. Que no tardan, ¿eh? Que no tardan, ¿eh? Ya les di la idea, Dios. No, perdóname, señor. Van a decir, es que a los Terians les hacen bullying, pero a nosotras es un bullying de género todavía más. Entonces es violencia de género Terian. Entonces hay que legislarlo. Oye, pero es que nadie entiende cómo está esto de los Terians y pues hay que capacitar a la gente. Ah, pues fíjate que yo tengo una organización bien chida de feministas Terian que sabe de esto y que te puede dar las capacitaciones. Entonces desde ahí empieza el interés económico, porque entonces el político dice, ¿y cuánto cuesta tu capacitación Terian? No, pues cuesta 10,000 pesos. Ah, pues hazme una factura por 150, tú te llevas 30, a mí me das el resto y todos estamos contentos, ¿no? Órale, cerramos, cerrado. Y entonces ahí empieza el interés económico, donde los políticos encuentran maneras de sacar dinero de las arcas y llevarlos a los molinos personales. Ahora, el interés prosigue cuando entonces tienes abogados especializados en violencia Terian. Y entonces salen abogados a decir, pues es que yo soy experto en litigios contenciosos de violencia Terian. Yo puedo litigar esto, yo puedo postular esto, pero cobro caro, porque soy el único además. Somos 5 abogados Terian en todo el país, pues cuesta, ¿no? Entonces ahí está la otra parte. Ahora, los jueces, pues obviamente cobran también de todo esto, ¿no?, porque pues es su chamba estar en esto. Entonces van a hacer un juzgado especializado en violencia Terian. Claro. Y entonces hay que pagarle un juez nuevo para la violencia Terian, un juez Terian para todo esto. Y luego después regresamos a los políticos, porque entonces va a venir el político Terian. Entonces es que yo tengo que abanderar a mi gente. Necesitan representación. Y entonces ahí es en donde empiezan a decir, y necesitamos cursos, y necesitamos talleres, y necesitamos una secretaría, y necesitamos programas públicos, y necesitamos tarjetas Terian, y necesitamos Se genera toda una economía al lado, alrededor de lo Terian, ¿no? Ahora cambia Terian por lo que quieras. Violencia vicaria, violencia acecho, violencia frutilupis, lo que se te ocurra. Todo el círculo se mueve igual. La cosa más rara que yo escuché la última vez que empecé a investigar sobre este tipo de talleres fue talleres de dibujo combativo lesbotransfeministas. ¿Qué cosa? Y además estaba impartido por la Secretaría de Cultura de no sé qué municipio ahí en Oaxaca, que yo dije, a ver, Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. Y a esto le están destinando recursos públicos cuando tenemos una N cantidad de prioridades que tendríamos que atender primero. Sin duda. Y ese es el problema. En México, este año nos gastamos 599,000 millones de pesos en igualdad de género. Si tú pones un billete de 500 frente a otro con ese dinero, le das 4 vueltas y media al mundo. ¿Cuánto dinero es? 599,000 millones de pesos. 4 vueltas y media al mundo en billetes de 500 pesos. ¿Qué cosa? Y no nos dan un solo resultado con ese dinero. No nos dan resultados. Entonces nos queda claro a todos que el tema de la violencia de género no es un tema que les interese resolver, pero sí es un tema al que les interesa destinarle presupuesto. Y yo ahí la invitación que hago para las feministas compañeras es decirles, oye, ahí hay un pastelote que a ti no te está tocando nada. Porque yo he cubierto casos de mujeres que han sido víctimas de violencia que han tenido que botear en las calles porque el refugio en donde las atienden no puede comprar huevo. Así es. Entonces dices, oye, ¿y el dinero? ¿Para dónde se fue? Pues en estos tallercitos, imprimiendo libritos, haciendo círculos de lectura que benefician a 5, pero que todas las demás que sí son víctimas no reciben nada.
Claro, y que termina deformándose por completo el concepto de justicia, porque en toda esta deformidad hay muchos inocentes que son sentenciados o que son señalados o que sus prestigios terminan derrumbados, mientras hay muchos victimarios que terminan levantando el trofeo, ¿no? Claro. Y esa es la otra parte. O sea, cuando hablamos del sistema de procuración de injusticia de este país, esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Y yo siempre lo he dicho, a ver, mi problema no es con las mujeres ni con las feministas. De hecho, compartimos el mismo enemigo, que es el sistema. Porque el mismo sistema que tiene hombres inocentes en la cárcel es el que ignora a mujeres que son víctimas de violencia real. Y los ignora por la misma razón. Porque para poder meter a un inocente a la cárcel, pues hay que destinar dinero, tiempo y recursos que no se están yendo para atender a las verdaderas mujeres víctimas de violencia en este país. Así es. Ahora, ¿por qué pasa? Porque para las autoridades es más fácil inventar un delito que investigar un delito. Claro. Y esa es una realidad bien cruel de nuestro sistema de procuración de injusticia. Porque entonces llega una mujer víctima de algo muy grave. Y lo primero que le dicen es, híjole, pues ¿traes evidencias? Y la señora con un ojo morado, ¿no? Como, pues es que hay que pasarte con el médico legista, pero pues es que llega en 6 horas. Pues te tienes que esperar. ¿O cómo le hacemos, señorita? Oye, estás hablando con una mujer víctima de algo y le estás pidiendo lana para acelerarle un proceso. Pero cuando llega una mujer que no es víctima de nada y ya sabe cómo opera el sistema, porque yo siempre he dicho, la denuncia falsa es un ejercicio planificado. Sí. No es que me equivoqué y ya. No. Entonces, obviamente ella llega y dice, sí, claro, mira, aquí está el informe del médico legista, ¿no? Le mete un sobrecito ahí en la carpeta. El MP dice, sí, mira, aquí está su informe de médico legista. Aquí está su pericial en materia de psicología que dice que tiene 2 afectaciones. Y aquí están sus medidas de protección. ¿Algo más? Como si fuera menú de McDonald's, ¿no? Ahí. No, estamos tranquilos. Perfecto. Se van. ¿Por qué? Porque ese es cómo opera la corrupción. Entonces, si queremos que las verdaderas mujeres víctimas de violencia de este país tengan la atención que requieren, tenemos que resolver estos problemas de corrupción. Y eso también nos va a llevar a tener que liberar gente que hoy está en la cárcel sin haber hecho nada. El 40% de los hombres en la cárcel están ahí sin haber recibido sentencia, porque están en una prisión preventiva. Es decir, ya los metieron a la cárcel y todavía ni averiguan qué hizo. Y hay hombres que llevan 10, 15, 20 años en la cárcel en una etapa de averiguación, que tú dices, pues ya para qué averiguas. O sea, ya no es como que el veredicto vaya a hacer algo para cambiarle la vida a ese hombre. Claro. Ya lo desgraciaste. Y aunque lo sacaras, el estigma social no se va. Siempre va a ser como de, pues es que estuvo en la cárcel. A lo mejor algo hizo. Si no, no lo hubieran metido. Entonces, son como muchas cuestiones de cultura que van atravesadas con este problema y que hacen que sea muy difícil de atacarlo. Pero yo creo que el primer paso para hacerlo realmente es que todas las personas que estamos siendo afectadas por este mismo sistema nos demos cuenta que no tenemos que estarnos peleando entre nosotros y que en su lugar tenemos que unir fuerzas para voltear a ver ese sistema y exigirle los resultados que merecemos. Ese es tal vez el primer punto de todo este gran problema, y es el hecho de que justamente para que todos esos negocios prosperen, lo primero que hacen es dividir a la sociedad y enemistarla, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, todas estas narrativas que han estado surgiendo, que además no es de a gratis, son una cuestión de diseño político, ¿no? El clásico divide y vencerás. Ahora nos dividieron de todas las formas posibles. Así es. Ahora pusieron a flacos contra gordos, a altos contra chaparros, a mujeres contra hombres, a blanquitos contra morenos, a pobres contra ricos, a chairos contra fifís. Es decir, nos dividieron de todas las formas posibles para que no nos diéramos cuenta que en las cúpulas de poder en donde se toman decisiones, esas divisiones no existen. O sea, yo que los he visto y conozco a varios de los que toman esas decisiones, pues tú los ves en las tribunas agarrarse del chongo y lo que sea, y salen, dan 2 pasos, se agarran de la mano y se van a echar un café porque son amigos. Así es. Y mientras tanto tienes a todos los que defienden en la base de la pirámide esas ideas, agarrándose del chongo, y dices, oye, ¿no te das cuenta que te están manipulando para que tú no exijas a quienes realmente les tienes que exigir
y utilices tu tiempo, esfuerzo, ganas y demás en pelearte con tu vecino que tiene más en común contigo que lo que tú tienes con esa persona que estás defendiendo. Y eso es lo que tenemos que superar. Tenemos que superar esas divisiones y eso solamente se logra a través del pensamiento crítico. Pero eso es algo que ahorita escasea y escasea mucho. Lamentablemente, porque además también al parecer el sistema mediático y el sistema educativo están siendo diseñados justamente para dirigirse al lado contrario, ¿no? Claro. Ahí el tema es que, y esto empezó por una cuestión internacional, ¿no? Lo que llaman el famoso globalismo, que es esta cuestión de tenemos organismos supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que es una autoridad que está al mismo nivel o superior que los estados que la conforman, pero que los representantes que toman decisiones ahí nadie los vota. Entonces dices, a ver, tienes un organismo con tanto poder que concentra decisiones que puedes bajar a todos los países y además no le tienen que rendir cuentas a nadie porque nadie los vota y no tienen ningún tipo de rendición de cuentas en sus países de origen. Claro. Va. Y entonces los organismos de lobby, los buenos, ¿no? Empezaron a ver que era más fácil ir a la ONU, hacer lobby en la ONU y aprobar reformas internacionales en la ONU y luego obligar a los demás países a que la sigan, que tener que ir país por país comprando congresos locales. Entonces todo se concentró ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que de hecho ahorita en estas semanas yo estoy muy atento porque está habiendo la convención precisamente en temas de violencia de género de la ONU, que es en donde nos van a dictar la línea que viene para todo el año. El año pasado fue violencia vicaria, de hecho. Este año viene violencia digital. Lo que les interesa ahora es regular la conversación en redes sociales para evitar que pase lo que está pasando ahorita en México, que es que perdieron la conversación en redes sociales y la gente está opinando y opinando duro. Y entonces están generando una contraposición a lo que les dicen en los medios, a lo que les dicen en los libros de texto, a lo que les dicen en las escuelas, porque los países tienen que cumplir con ciertos requisitos. Es como una empresa. O sea, las empresas que tienen este eslogan de best place to work, etcétera, pues les dan una lista y le dicen, a ver, ¿tienes baños para personas que no se identifican con ningún género? Sí, ok, check. ¿Tienes tacitas de arcoíris? Sí, check. ¿Tienes banderas rosas? Sí, check. Ok. Como tienes estas tres, te puedo soltar un crédito de tanto a tasa preferencial porque cumpliste con los lineamientos. Lo mismo para los países. Así es. Cumpliste con instaurar esta política, bien, esta también. Pues, ¿cuánto quieres del Fondo Monetario Internacional? Endeúdate rico. O sea, te damos tasa preferencial, porque además ahorita tenemos un programa internacional de la ONU de fondos destinados para combatir la violencia Terian. Entonces, si tú tienes leyes para combatir eso, puedes acceder a estos fondos. Y los países dicen, pues jálate. O sea, ahorita vemos que son los Terians. Yo legislo y ahorita trae, ¿no? Y eso es lo que está pasando en México. O sea, México ahorita es uno de esos países como cuando te endeudas en Coppel y sacas una tarjeta de American Express para pagarla de Coppel y así te la vas jineteando. Así está México. Así es. O sea, México tiene una deuda impagable, contrató deuda para pagar la deuda anterior y luego va a contratar otra para pagar esa. Y ahorita está viendo de dónde saca lana. Y pues todos estos fondos que vienen de este tipo de iniciativas, pues los están soltando de a gratis. Entonces para ellos es más fácil decir, pues legíslale lo de los Terians, que nos den el dinero, pagamos lo que tenemos que pagar de deudas y ya después vemos qué es. Mientras tanto, estamos funcionando. Todo este asunto partió, suponemos, hacia el 2015, luego de la segunda agenda mundial, que era la Agenda 2030, que al parecer ya la aumentaron hasta 2045, según entiendo, en la ONU. Y se enmarcó en eso que ahora llaman la ideología woke, ¿no? Y entonces la ideología woke es feminista, es animalista, es ambientalista, en términos pues, bastante complicados, porque pues de realista no tiene mucho. El gran problema es que las causas son legítimas. La técnica con la cual las están impulsando, pues esa es la perversa, ¿no? Claro. Ahí el tema es que hay un libro de Joan Subirats que lo explica muy bien, que es de análisis de políticas públicas. Lo que dice Subirats es, a ver, para que un problema se convierta en una política pública tiene que pasar por un intermediario, casi siempre. Por ejemplo, tenemos un problema, hay un bache aquí en la esquina, ¿no? Por ejemplo, o un hoyo, o lo que quieran, un socavón. Eso es un problema, pero no necesariamente eso se va a convertir en una política pública.
Entonces, ¿qué pasa? Que se tienen que organizar los vecinos, ir a la alcaldía, decir, oigan, tenemos un bache, y ya la alcaldía viene y ya lo arregla y eso es una política pública, ¿no? Pero esos intermediarios, que en este caso sería la junta vecinal, tienen la potencialidad de decidir cómo solucionar el problema. Y entonces no falta el vecino que dice, pues bueno, ¿cómo solucionamos el problema? Tapando el hoyo. Pero va a haber otro que diga, pues ¿y si quitamos los coches? O sea, porque pues el problema es que los coches se pegan en el bache, ¿no? Y si los quitamos, pues ya no se pegan. Y entonces empiezan a pelearse las soluciones. Así es. Entonces tienes un problema que es violencia contra las mujeres. Hay mucha violencia contra las mujeres. Ok. Entonces tienes a tu vecina que dice, es porque los hombres son malos. Y luego tienes a otra vecina que dice, es porque hay dinámicas de violencia en donde las mujeres y los hombres se meten porque no les estamos enseñando cómo relacionarse de manera sana. Y luego hay otra vecina que dice, no, yo le creo a la otra, es porque son malos. Pues ya son 2 contra 1. Y entonces la solución es, pues los hombres son malos, legisla sobre eso y conviértelo en política pública. Claro, y ahora se habla de la deconstrucción de la masculinidad y de tonterías de ese tipo, ¿no? Claro, y todo viene de ahí, que se llaman estos modelos causales, ¿no? ¿Cómo entiendes el mundo? ¿Cómo entiendes las causas con las consecuencias? Y entonces ellas parten y lo dicen. Yo hice un análisis para mi tesis de maestría de la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la exposición de motivos, que es el apartado teórico empírico de las iniciativas de ley, en su momento Marcela Lagarde, que ella estaba diseñando esa iniciativa, así es, pone: tenemos que partir de un mundo en donde los principales agresores son los hombres por el hecho de ser hombres, sus instituciones como la familia, el Estado, la escuela y demás. Esos son los agresores de las mujeres, esos son los que nos mantienen oprimidas y siempre es así. Entonces esa es la forma en la que entienden el mundo estas leyes. Ahora yo lo que dije es, eso no es cierto, porque desde los análisis politológicos más contemporáneos entendemos que las relaciones de poder y violencia no son estáticas, son dinámicas. Yo como hombre no siempre estoy arriba de una mujer. Por ejemplo, en mi trabajo yo puedo tener una jefa y en esa estructura laboral ella tiene poder sobre mí porque hay una estructura con reglas que le dicen, este es tu rol de jefa, este es tu rol de empleado, tú tienes poder sobre de él, independientemente de que tú seas mujer y el hombre. Lo mismo en la casa. Muchos dicen, no, es que antes los hombres mandaban y hacían lo que querían. Y yo, a ver, espérate. Pues no sé en qué casas, porque la mayoría de casas que yo conozco es la matriarca. Sin duda. O sea, la cultura mexicana es así. En casa manda mamá. Claro. O sea, entonces dices, a ver, pues como que el cuento no me cuadra con lo que veo en la realidad. Y entonces ahí hubo un problema, que fue que en su momento no se levantaron las suficientes voces en contra de esto. Y ni siquiera voces que estuvieran en contra de manera fundamental como hay ahora, que dicen ahora todo lo que dicen de ese lado está mal, ¿no? Que yo también creo que caer en extremismos no es lo correcto. Claro. Sino más bien voces matizadas que dijeran, a ver, esto se me hace raro, creo que esto debería de ser así, creo que esto hay que atacarlo de una manera distinta. Y esas voces se fueron apagando, fueron consumidas por estos radicalismos y ahora vivimos en un mundo altamente polarizado donde si no te encuentras en uno de esos radicalismos, eres ignorado por los dos. Porque los de este lado dicen, es que estás muy cargado para allá, y los de este lado dicen, pues es que estás muy cargado para allá, y ninguno te escucha. Entonces las personas que tienen soluciones más complejas, más matizadas y, valga la redundancia, y un poquito el tema, más incluyentes, son las que menos están siendo escuchadas hoy en día, porque estamos muy ocupados escuchando a estos dos estarse gritando todo el tiempo. Y ese es un gran problema. Regresando al punto de origen de esta conversación, Alex, muchos padres de familia, padres varones, que llevan años sin ver a sus hijos o llevan mucho tiempo con sus hijos por la mamá, que pues es la que mantiene la custodia y además les habla mal del papá, ¿no? Sobre todo ahora con esta cuestión ideológica que tú ya describiste bastante
mente en el sentido de que pues ahora las mujeres son las víctimas de todo, aunque sean las victimarias reales. Desde esta perspectiva, en el movimiento que tú encabezas más las organizaciones que tú has observado, hay por lo menos una estrategia que nos permita tener alguna luz de esperanza de que tal vez se puedan diseñar leyes más justas. De que se pueden diseñar, se pueden diseñar, ¿no? De hecho, también en los últimos días se volvió muy viral una mujer que se llama Daí Beltrán, que ella justo está ahorita trabajando en proponer una iniciativa que va encaminada en ese sentido. Pero lo que yo he platicado mucho en estos temas es que más allá de las iniciativas, que puede haber miles, lo que se necesita es voluntad política. O sea, lo que se necesita es tener políticos valientes que realmente tengan una causa, que más allá de ver los votos y lo que es popular, tengan valores definidos. Yo siempre he dicho, a ver, yo valoro mucho más a una persona contraria a mis ideas, pero con valores definidos, a una persona que por conveniencia se pone de mi lado. Claro. Porque el día de mañana que ya no le convenga estar de mi lado, se va a poner del lado de alguien más. Así es. El tema es que ahorita la mayoría de políticos están viendo por su supervivencia política. Y entonces están más ocupados en cómo me mantengo en mi cargo, aunque sea honorífico, que en decir, a ver, voy a voltear a escuchar estas demandas populares, voy a ver con qué estoy de acuerdo y voy a abanderar eso. Este mundo es un mundo que convergen muchos espectros políticos. Hay gente que lo quiere encasillar en una sola corriente política, no es cierto. Yo he conversado con muchas abuelas feministas que hoy están sufriendo de esto porque tuvieron un hijo varón y resulta que la nuera le salió más feminista que ellas. Entonces ahora están obstruidas. Y dicen, pero es que nosotras no peleábamos por esto, Alex. Yo les decía, pues es que esto fue el resultado. Entiendo que tu intención no era mala, pero hay que hacernos responsables de lo que hicimos. Entonces, ahí es en donde empieza esta voluntad. Desde el momento en el que hay mujeres que se arrepienten y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Y hay muchas que lo están haciendo ya. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en Brasil, Sarah Hoff. Es una mujer que en su momento fue feminista, ahora ya no lo es y está tratando de enmendar todo el daño que promovió mientras defendía esas ideas. Y cada vez son más mujeres las que están cayendo en cuenta que lo que les ofrecen de ese lado no es algo positivo para sus vidas y que por eso empiezan a buscar opciones. Entonces el trabajo se divide en tres. Desde la sociedad civil nos toca construir esas opciones. O sea, porque si llega conmigo una mujer que fue feminista, que hizo daño, y yo la recibo agrediéndole y diciéndole, es que es tu culpa, es que por ti... ¿Qué va a decir? Pues mejor me regreso de donde vine porque pues estos cuates están locos, ¿no? Pero si en lugar de eso encuentran una apertura que dice, bueno, ok, ya cometiste un error, te agradezco que ahora tengas la valentía de reconocerlo, vente, vamos a sumar, pues vamos a empezar a traer ahora sí que aliadas de muchísimos lados. Entonces, desde la sociedad civil hay que construir esas opciones. Desde el lado político es necesario que haya voluntad. Que haya gente que defienda ideales, que no le tenga miedo a las cosas y que sobre todo esté cercana a la ciudadanía, porque si algo he aprendido haciendo activismo es que la ciudadanía cuando estás alineado te cuida y te cuida gacho. O sea, a mí me han intentado amenazar, a mí me han intentado silenciar, me han intentado desmonetizar, me han intentado tirar de mil formas y es gracias a que hay una comunidad que me respalda que no lo han podido hacer. Claro. Y entonces lo mismo pasa en el ámbito político. Y desde el punto de vista económico, tenemos que cortar las cabezas de la hidra. Mientras esto sea negocio, va a seguir siendo rentable. Tenemos que evitar que siga siendo negocio. Y eso pasa por regulaciones reales al ámbito jurídico. Que los abogados y los periodistas son los que menos les gustan que los regulen, ¿no? Los periodistas porque dicen que es términos de libertad de expresión, los abogados porque se sienten más alzas que la ley, pero la realidad es que si esto es un negocio y hay gente que lucra de ello y lo está haciendo mal, tiene que haber una regulación. ¿Qué es lo que yo propongo? Inhabilitación para abogados inmiscuidos en denuncias falsas. Ya sea porque lo colaboraste y eres cómplice y entonces no deberías de ejercer como abogado, o porque eras muy tonto para darte cuenta y entonces eres un peligro y tampoco deberías de ejercer como abogado. Sanción para las personas que generan denuncias falsas. No podemos seguir permitiendo que esto siga manteniéndose de manera impune. Promoción de leyes de revinculación. En México no tenemos protocolos de revinculación.
El proceso termina cuando se acaba el divorcio y entonces le dicen a los señores, bueno, ya se dijeron de todo, ya tu mamá dijo que tu papá era no sé qué en la tele, ya tu papá le respondió a tu mamá, pero pues ya llegaron a un acuerdo, ya se fijó una pensión, pues ahora convivan, ¿no? Ya no es mi bronca, ¿no? Como, oye, espérate, tienes un niño que está pasando por un proceso traumático y que no les estás dando herramientas a ninguno de los dos papás para llevarse bien y encaminar al niño a un buen lugar. Entonces necesitamos reforzar protocolos de revinculación, una reforma integral a los centros de convivencia familiar. Hoy son cárceles para niños. Si cualquier papá que haya ido a un centro de convivencias lo puede confirmar. No son lugares aptos para convivir, los dejan convivir 4 horas al mes con sus hijos. Una persona en la cárcel puede convivir con su hijo 8 horas a la semana. Y ahora resulta que ser papá divorciado es peor que estar en la cárcel, que ser un delincuente. Porque entonces dices, oye, ¿cómo es posible que a alguien en la cárcel lo dejas 8 y a mí que estoy fuera y estoy trabajando y pagando mi pensión me dejas 4 al mes? Entonces, reforma integral a los centros de convivencia. También se necesita hacer una reforma integral a los planes de estudio en este país, pero eso ya es más ambicioso y es más largo plazo. Pero es necesario. Es necesario. Pero si empezamos con estas 3, le empezamos a quitar poder a esto y empezamos a enseñarle a la gente normas de convivencia mucho más sanas, ¿no? Y eso es lo que yo invitaría a la gente a hacer. O sea, en corto plazo, ¿qué tenemos planificado? Se viene el 25 de abril, ¿no? Que es el día para erradicar todas las violencias contra los niños. Generalmente esa fecha es muy efervescente para este tipo de movimientos porque una de sus banderas principales es defendamos a los niños y los niños están primero. Entonces lo más seguro es que se vayan a planificar manifestaciones para esa fecha. Lo más seguro es que vayan a haber varias en todo el país. Pues si me estás escuchando en varios estados de la República o incluso en otros países, lo más seguro es que se vaya a hacer algo. Y vamos a ver qué podemos entregar, ya sea en senadores, en diputados o en la Secretaría de la Mujer o donde sea necesario. Porque yo también creo que hacer manifestaciones por hacer manifestaciones no te lleva a ningún lado. Pero si nosotros tenemos una propuesta clara y sólida de lo que queremos y aprovechamos estos respaldos populares para poderlas presentar, podemos llevar a lugares. Y además con esta forma que bien describes tú de entregar propuestas, de buscar legisladores, de tratar de concientizar a funcionarios, porque las manifestaciones como tal, como las conocemos, que son de mucha gente bloqueando calles y marchando por las calles y avenidas, pues es un discurso ya tan desgastado que termina siendo contraproducente, ¿no? Claro, digo, ahí también yo siempre le digo a la gente, a ver, México es mucho más grande que la Ciudad de México, ¿no? Y eso me lo recuerda mi pareja todos los días, porque ella es de Coahuila. Entonces, ella me dice, es que muchas cosas que para ustedes en la Ciudad de México son muy viejas, en otros estados son muy nuevas. Por ejemplo, el tema de las manifestaciones. Así es. A lo mejor en la Ciudad de México dices, otra manifestación. Por favor, ya es la quinta en 3 calles, ¿no? Pero te vas, por ejemplo, a estados como Coahuila, te vas a, por ejemplo, estados como Chihuahua, te vas, por ejemplo, a Tlaxcala, te vas a Oaxaca, te vas a Tabasco, te vas a otros lugares, a Yucatán, y no es tan común. Entonces ahí todavía tienen ese impacto. Y ni siquiera tienen que ser tantas personas. Porque además yo también traía mi radar interno bien distrofiado, así como de, pues es que si no son 1,000 personas, pues ¿para qué, no? Pues claro, porque yo crecí 30 años en la Ciudad de México, donde si una marcha no llena el Zócalo es un fracaso de marcha, ¿no? Pero claro, pues te vas al municipio de Ocotlán en Jalisco y juntas 50 personas, ya es un tumulto ahí. Entonces yo le diría a la gente, no desaprovechen esa oportunidad que tienen. O sea, a lo mejor sí, en la capital no vamos a lograr mucho así, pero en sus estados es todavía un poder muy grande que pueden aprovechar y sobre todo hacerlo de manera inteligente. Yo siempre he dicho, mis redes sociales están abiertas para todas las personas. Dínoslas, por favor. Ustedes me pueden encontrar en todas partes como Alex Flores, o sea, AL3X Flores, así estoy en todos lados. O le ponen hashtag soy papá no criminal y ahí sale mi cara. Y yo siempre digo, están abiertas para todo el mundo. O sea, yo también a veces hago cobertura de casos particulares, porque también hay casos que considero que son de interés público por las características del caso. ¿Qué más quisiera yo ser 1000 para poder responder a todos los que me llegan? No puedo. Pero cuando yo, a través del equipo que me apoya, encontramos un caso que decimos, este está bueno porque este representa todos estos elementos que estamos tocando, sale, ¿no? Y yo me hago la investigación y yo los cubro y yo también hago acompañamientos en ese sentido. Y también, ahí también coordino con organizaciones, ¿no? Que luego me contactan de, oye, Alex, somos
de la organización Padres de Enequén, Ecuador. Somos 10, ¿qué hacemos? Y ya les digo, bueno, pues miren, les mando bibliografía, les mando contenido, porque además del contenido que yo hago generalmente, también me he encargado de hacer contenido especializado. O sea, contenido que es más académico, que es más sesudo, que no es fácil de digerir y que por eso no está en redes. Que es contenido que yo le mando a estas organizaciones para decirle, bueno, primero hay que tener claro qué es un cuadrado y qué es un círculo. Y entonces aquí están todos los conceptos que vas a usar, aquí están todas las líneas discursivas, aquí está todo el compilado técnico, estadístico, científico de todo lo que estamos diciendo. Uh-huh. Entonces, eso también se los mando y se los hago llegar cuando es necesario. Entonces, lo importante es, si tú tienes una organización, no importa si son 5, no importa si son 3, uh-huh. no importa si eres tú solo, ahorita lo que más necesitamos es que hagan cosas. Eso es lo que más urge. Porque ahorita estamos en una posición en la que no podemos seguir perdiendo tiempo en, es que, oye Alex, ¿por qué no le pusiste soy padre no criminal en lugar de soy papá no criminal? O es que ¿por qué le pones criminal? ¿Por qué no delincuente? O es que ¿por qué rojo y no azul? Es que ¿por qué mi logo es más chiquito que el...? Eso no importa. Claro. Lo importante es hacer. Exacto. Y hacer justamente para la causa específica, no para esa clase de accesorios que terminan haciendo ruido. Y además, esto que tú hablabas de las manifestaciones y de las acciones locales termina siendo todavía más importante porque buena parte de las legislaciones que se utilizan a la hora del juicio, a la hora de estar frente al juez, pues son de legislaciones estatales, ¿no? Exactamente. De hecho, justo por eso ahorita la misión que yo traje cuando empecé este año fue irme también a lo local. O sea, tratar de empoderar mucho lo local. O sea, porque también, digo, humildemente mis redes sociales son bastante grandes. O sea, tengo casi 800,000 seguidores en TikTok, por ejemplo. Y a lo mejor en Ciudad de México eso no es tan grande porque, pues, obviamente hay gente aquí como Luisito Comunica con sus 50 millones que me opacan. Pero de pronto me sacas de aquí y me pones en Puebla y resulta que ya tengo las mismas redes que el medio de comunicación local de Puebla, ¿no? Así es. Entonces... Y lo cual también habla del tamaño del problema. Porque exacto. De repente no lo dimensionamos. Hay tantos papás en esta situación. Que por eso están ahí. Claro. Sí, yo siempre digo, a ver, si yo estuviera loco tendría 2 seguidores, ¿no? Así es. Porque dirían, pues, ¿de qué está hablando? Esto no pasa. No, ¿tú conoces? No. Al contrario, pasa tanto que por eso estamos así. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, si aprovechamos desde lo local, y yo los puedo apoyar desde lo local. Y a lo mejor no tenemos que convencer a 500 diputados federales y a 128 senadores. Nada más convencer a 30 diputados locales que tienes cerca porque están ahí en tus municipios. Podemos empezar por ahí. Uh-huh. Y la verdad es que yo he encontrado, afortunadamente, mucha conciencia. Hay muchos diputados de todas las entidades que son conscientes del problema, que apoyan estas causas, pero que también tienen mucho miedo. Claro. Porque entonces dicen, mira, Alex, yo te creo, yo estoy de acuerdo, pero pues es que el partido dice que no. Y si yo digo que no, o yo digo que sí, le llevo la contra al partido, pues nada más duramos 3 años aquí en el jale. Y de nada sirve lo que hagamos, porque el que llegue después, pues va a traer la línea del partido. Uh-huh. Lo importante también es empoderarlos a ellos, porque luego vemos a los políticos como estas figuras poderosísimas que todo lo pueden y se nos olvida que también son humanos y les da miedo. Claro, y también rinden cuentas a alguien todavía más poderoso. Exacto. Ahí por eso les digo, si nosotros los convencemos de que hay respaldo y los convencemos de que los vamos a apoyar cuando le entran a los catorrazos con nosotros y se ponen a los jitomatazos con nosotros, pueden hacer muchas cosas. Eso sí sería ponerse del lado del pueblo, ¿no? Totalmente. Y hay gente que lo ha hecho. Ha pagado las consecuencias por hacerlo, pero hay gente que lo ha hecho, ¿no? El punto es, entre más seamos de este lado, más difícil va a ser decirnos que no. ¿Ven por qué el mandato del nos debe ser el que impere, el de los ciudadanos, no el de los políticos? Porque los políticos tienen intereses muy contrarios a los de los ciudadanos, ¿no? Totalmente. Y ahí pues es alinearlos. Tenemos que alinearlos y a final de cuentas yo siempre digo, a ver, el puesto no es para siempre. Ahorita los que están haciendo estas cosas no se van a quedar toda la vida. ¿No? Y está en nuestras manos decidir que en un futuro podamos meter a alguien que realmente esté enfocado en estas cosas, que realmente le interese
y que diga, va, yo le entro, yo defiendo, yo legislo, pero también échenme la mano. Sin duda alguna. Alex Flores, muchísimas gracias por contarnos toda esta cuestión, por explicarnos estas fallas estructurales del sistema. Parece ser que la Matrix tiene ahí algún problema de desajuste, porque pues en realidad todo esto está sucediendo muy en contra de los ciudadanos. Claro, no, yo siempre he dicho, yo soy una falla en el sistema, yo no debería de estar aquí. O sea, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿tú tienes hijos? ¿O tú por qué estás aquí? Y digo, pues no, o sea, yo no tengo hijos. Yo no he sido papá obstruido, pero pues a mí me tocó vivirlo desde una perspectiva diferente. Y de por hijo. eso, de hijo, y por eso lo entiendo. Y yo por eso también luego le digo muchas veces a los papás, miren, no es por denostar su lucha en ningún sentido, pero esta la van a ganar sus hijos, no ustedes. Porque a mí me tocó ser de esas primeras generaciones que empezaron a crecer con todo esto. Pero ahorita yo tengo casi 30. Pero debajo de mí vienen generaciones de 20 años que ya traen el chip bien marcado de que todo esto está mal, Así que son es. bien vocales, que tienen el tiempo, que tienen la energía, que lo pueden hacer mejor que yo y lo están haciendo. Claro. Entonces yo les digo, esta lucha la empezaron ustedes, la acabamos nosotros. Sin duda alguna. Y es eso. numerosa, tan numerosa que tienes todos esos seguidores en redes. Así es. Alex, muchísimas gracias por esta conversación. No, de qué, gracias por invitarme, un placer. ¿Qué tal? El gran problema con los políticos es que mantenernos divididos como ciudadanos es un negocio que los mantiene en el poder por un lado y les deja millones de pesos en los bolsillos. No se olviden de incluir sus ideas y puntos de vista aquí mismo, en los comentarios del Mandato del Nos y en las redes sociales del Factor Sam. Yo soy Samuel Prieto. Veámonos en cualquier momento y no olviden suscribirse a este canal en YouTube y Spotify para que construyamos juntos el mandato ciudadano, el Mandato del Nos.